Hoy, hoy tenemos la suerte de contar con la presentación de José Fernando Torres, eh, que como ya lo saben nos va a hablar de innovación legal. José es socio de Lexia Abogados, donde dirige el área de Legal Design, FinTech, criptoactivos y proyectos especiales. Fue primer profesor visitante del Legal Design Lab de Stanford y su proyecto de investigación fue sobre ODR, entre otras. Pues ahí es José que les explicará lo que es ODR. Ha trabajado en Facebook, en no sé cómo se pronuncia eso, Skadden Arps en Londres, la OMC en Suiza, Da Vivienda y Pose Herrera Ruiz. Es abogado de los Andes con un LLM en International Economic Law and Policy de la Universidad de Barcelona. Entonces, pues, José, muchas gracias por estar acá y pues te doy la palabra. No sé si, como no somos tantos, somos 11 personas en total. No sé cómo prefieres manejarlo, si hay preguntas, si la gente te puede interrumpir en tu presentación o si prefieres que al final la gente te haga las preguntas. No, que me interrumpan. La idea es que esto sea charladito. Si me quieren interrumpir, preguntar, mejor que sea como un diálogo interesante y no yo hablando corrido una hora seguida. Perfecto. Entonces, adelante, José, y bienvenido a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jeremy. Te agradezco un montón y a la Asociación de FrenTech y a la Cámara de Comercio de Francia también por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Si se quieren presentar en el chat, a mí siempre me gusta saber cómo quién está por acá. Entonces, si quieren en el chat poner quiénes son, de dónde son, qué hacen, por favor háganlo. Y con eso también ciertas cositas de la charla o puedo hacer como comentarios más enfocados a lo que ustedes tengan interés o a lo que ustedes hagan. Y como les dijo Jeremy, si me quieren interrumpir, yo soy de lavar y planchar, entonces levanten la manito o me interrumpen en plano y ojalá con eso podemos tener una conversación fluida más interesante que oírme a mí echar carreta por una hora seguida. Entonces con esto les voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Ahí solo para confirmar, ahí deberían estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces ya saben, me interrumpan todo lo que quieran. Entonces, bueno, buenas tardes. Yo soy José Torres. Ya les contaron quién soy yo. Muchas de estas reflexiones vienen de mi trabajo como profesor visitante en la Universidad de Stanford, en el laboratorio de Legal Design, precisamente en el que estábamos trabajando en la intersección entre el diseño, la tecnología del derecho y varias cositas que hemos hecho para adelante. Yo trabajo en la firma, nosotros tenemos una firma que se llama Lexia Abogados, es una firma familiar y yo dirijo el área de Legal Design, criptoactivos y FinTech. Y ahorita les vamos a mostrar un poquitico de proyectos concretos de innovación con diseño y vamos a hablar también un poquitico sobre Legal Tech. El año pasado también publiqué un ebook que se llama Abogados Digitales, que le fue muy bien. Si les interesa también al final de la presentación, con mucho gusto se los envío, es gratis, está hecho para convertir y hay un par como de reflexiones adicionales a las que vamos a estar charlando hoy. Quiero empezar la charla con esta imagen. Es una persona trabajando, como diseñando un carro con realidad virtual. Y yo les hago la pregunta, ¿cómo va a ser posible que los ingenieros y los diseñadores ya estén trabajando en realidad virtual para diseñar carros y los abogados todavía no sepamos formatear bien documentos en Microsoft Word? Y cada vez los documentos legales son más complejos y no hemos podido, sobre todo, hacer algo tan sencillo como crear un juzgado nativo digital. Piensen en esto, los ingenieros llevaron un cohete a la luna en los 60 y los abogados no hemos podido crear un juzgado que funcione. ¿Y qué creen que es más difícil, mandar un cohete a la luna o armar un juzgado que sea nativo digital? Y lo chistoso es que siempre hay un abogado que me dice que le parece más difícil el juzgado que enviar un cohete a la luna. Pero básicamente, si vemos todo lo que está pasando en tecnología alrededor de nosotros, los abogados estamos supremamente atrasados en todo.
Casi que podríamos no hablar de innovación legal, sino de ponernos al día. Y la pregunta es, ¿por qué pasa todo esto? ¿Para dónde va la profesión legal con todo lo que está pasando a nuestro alrededor? No solo como lo que pasó con el COVID y el impulso hacia la virtualidad, sino alrededor de muchas otras cosas que vienen pasando hace rato. Todos los cambios tecnológicos, lo que está pasando con la revolución, la cuarta revolución industrial. ¿Por qué no estamos debatiendo más en profundidad hacia dónde va la profesión legal? ¿Y cuál es el rol de la profesión legal eh, para habilitar todo este poco de campos? ¿Cómo deberíamos estar cambiando con la tecnología? Y no simplemente tener reuniones por Zoom o por Teams o por el programa de turno, sino realmente cómo podemos usar la tecnología para democratizar los servicios legales y llegarles a un montón de personas que hoy no tienen acceso. ¿Por qué los documentos legales son cada vez más complejos y en cambio el resto de experiencias que estamos teniendo, ya sea experiencias físicas o digitales, cada vez son más sencillas y mucho más sabrosas, más disfrutables, más útiles también? ¿Cuál es el coeficiente digital de mi equipo legal? En derecho estamos acostumbrados a pensar que queremos solamente como muy buen abogado, como si ser abogado fuera únicamente poder recitar la ley. Pero hoy en día, con la cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos para mejorar la prestación de servicios legales, ¿por qué no empezamos a pensar en el coeficiente digital además de tener buenos abogados? ¿Qué significa innovar en el derecho incluso? Últimamente la palabra innovación, digamos, la frase innovación legal se usa mucho, pero ¿qué significa concretamente? Yo muchas veces a los departamentos legales o a las firmas de abogados, o incluso pues cuando daba charlas a firmas, que ya no lo hago, pero les decía, o incluso en gobierno, si les diera $1.000.000 mañana, ¿qué van a hacer con ese $1.000.000? Y nadie sabe, en general, porque no hay un plan, ni siquiera hay como una visión de hacia dónde debería uno llevar los servicios legales. Y eso es muy preocupante, pero también es una oportunidad muy bonita para la profesión. Quiero empezar señalando dos problemas que tenemos en la profesión jurídica, que yo creo que han causado el que no hayamos podido resolver las otras cuestiones que les he planteado, y después les voy a hablar de cómo podemos usar la tecnología y el diseño, ojalá, para resolver estos problemas. El primer problema es el problema de falta de empatía y de complejidad, que ya fue resuelto por los ingenieros y los diseñadores, y les doy un par como de ejemplos. Esta foto que ven acá es cómo se veía el panel de control de una planta nuclear que causó un desastre nuclear en Pensilvania en el 79. Un panel pues lleno de botones, muy difícil de entender uno qué hacía con eso. Y muy fácil que uno oprimiera el botón que no era. ¿Y por qué pasaba esto? Por falta de empatía. El ingeniero que diseñó esto no era el ingeniero que lo iba a usar. Entonces el ingeniero que lo diseñó probablemente sabe para qué es esto, pero la persona que la primera vez que se mete al cuarto de control ve esto, pues no sabe para qué. Y tiene que leer un montón de documentación y demás. Y finalmente, ¿qué pasó? Una catástrofe nuclear porque los botones no estaban bien puestos. Pasemos a las elecciones de Estados Unidos cuando estaban compitiendo Al Gore con George Bush y cómo el diseño de la cartilla de votación determinó la votación y quién quedaba de presidente. No sé si algunos de ustedes recuerdan, pero al final hubo una disputa cuando estaban Bush y Gore disputando por la presidencia. Se estaban disputando como el condado de Palm Beach en la Florida para ver quién tenía los votos. Y el diseño de la cartilla determinó la votación. Si ustedes ven la cartilla, acá tenemos la parte de George Bush, pues como el tiquetico de George Bush, y uno oprime acá el botón automáticamente. Y acá el demócrata, pero no, el botón no es el número 2, que uno pensaría que debió ser el número 2, perdón, el botón, sino que señala es a este. ¿Y qué pasó muchas veces? La gente no se dio cuenta de esto y decían, como pues uno lee de izquierda a derecha, despicharon este botón, eligiendo realmente a Pat Buchanan y a Zola Foster cuando querían votar por Al Gore. Si este botón hubiera estado acá, las elecciones hubieran sido muy distintas. Falta de empatía. Y el último ejemplo que les traigo, lo que pasó ¿cómo es que se llama? Con la marca Lincoln de carros, donde tuvieron que volver a pedir los carros después de venderlos porque, ¿qué ocurría? El botón para poder acelerar y que se pusiera en modo deportivo estaba justo arriba del botón de prender o apagar el carro. ¿Y qué ocurría? Muchas veces pues la gente manejando simplemente lanza la mano como así a ver qué botón pasaba y terminaban espichando y apagaban el carro
y causaron un montón de estrellones. Entonces les tocó cambiar esto y eventualmente en el rediseño lo que hicieron fue para poner este botón aquí arriba. Estos problemas de usabilidad van siendo resueltos por una rama de la ingeniería que se llama Human Computer Interaction y por todo lo que hacen los diseñadores con experiencia del usuario. Pero en derecho no hemos hecho nada de esto. En derecho todos los documentos se ven de esta forma. Esto es un ejemplo típico de contrato y este es un ejemplo típico de legislación. En vez de aprender como de lo que han hecho todas las ramas y tener como más empatía y pensar en que el derecho lo van a consumir seres humanos y no abogados, y que debería estar escrito en español y no escrito en leguleyo, esta falta de empatía hace que el derecho sea muchísimo más complejo, que causemos un montón de errores en el sistema legal, las empresas cuando sacan contratos que la fuerza de ventas no entiende y cometen errores, el gobierno cuando saca legislación que la gente no entiende y comete errores. Básicamente todas las ramas del derecho cometen este error y no hemos logrado como tener empatía hacia los usuarios. Y este es uno de los primeros problemas que hace que no hayamos como innovado en el derecho. El segundo problema es lo que llamo el problema de escalabilidad y es, en Colombia y en todas partes del mundo, lo único que tenemos es abogados. O sea, nos sobran abogados, podríamos exportar abogados a Marte. Pero a pesar de esto, ¿por qué el 60% de la población más o menos a nivel global no tiene acceso a servicios legales? No estoy hablando de acceso a la justicia a un juzgado, sino a servicios legales. Y si miran los reportes en muchas partes del mundo, este es el reporte del 2014 del Canadian Bar Association sobre el futuro de los servicios legales. Esa es la cifra más o menos, 60% de canadienses no tienen acceso a servicios legales. Lo mismo ocurre con Inglaterra en el reporte que sacaron en el 2016, en Estados Unidos con el reporte sobre el futuro de los servicios legales y también en Colombia. Este fue el reporte del Departamento Nacional de Planeación sobre necesidades jurídicas insatisfechas en Colombia. Aquí están los porcentajes para quienes muchísimas personas, pues, las necesidades no están resueltas. Estos son el 10% de la población que declara por lo menos una necesidad jurídica, casi nunca resuelve el problema, pero este es el 10% que la declara. Este es el 10% incluso que entiende que hay una necesidad. Hay un montón de cifras en este reporte que muestran que eso no se cumple. ¿Y por qué? Perdón. ¿Por qué hemos tenido este problema? Los abogados vemos todo desde un solo lente y desde nuestro lente legal y pensamos que tenemos un Dios divino para interpretar la ley, que no solamente nosotros podemos redactar e interpretar, y básicamente la única herramienta que tenemos es como Microsoft Word. Y no hemos evolucionado muy poco desde la pluma hasta la máquina de escribir. La mayor herramienta que usamos en el día a día sigue siendo Microsoft Word y estamos acostumbrados a ver el derecho desde un solo lente. Y por eso es que la ley desde 1900 hasta ahorita no ha cambiado mucho y se ve de alguna forma de este estilo. Y es difícil para las personas consumir. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo para innovar? Es trabajar en esta intersección, en la intersección entre la tecnología, el diseño, el derecho. Si estamos en empresa, obviamente en empresa, y si estamos en gobierno, en ambas, y dependiendo del tipo de sector, si estamos en un sector regulado, pues uno tiene que estar trabajando en ambas. Pero siempre deberíamos estar trabajando en esta intersección. Y copiando un poco lo que dice Charlie Munger, la mano derecha del inversionista famoso Warren Buffett, que dice que si realmente queremos entender el mundo, deberíamos estar viendo el mundo a través de distintos modelos mentales, de distintos lentes y desde distintas disciplinas. Y en vez de casarnos como con un solo lente, es tener muchas posibilidades de ver el mundo. Y los dos en los que me voy a enfocar hoy van a ser la tecnología y el diseño. Más después en otra podemos ahondar un poquitico más en la perspectiva como empresarial y de gobierno. Y tecnología aplicada al derecho. Esto sigue siendo bastante nuevo. Apenas llevamos unos 20 años en forma poniéndole tecnología al derecho. De resto, el cambio grande que ha habido en derecho ha sido el paso de la máquina de escribir a Microsoft Word y pues Google, básicamente. Pero no le hemos metido mucho la ficha a crear nuevos tipos de servicios legales. Y aquí les voy a mostrar qué pasa cuando los ingenieros se meten en el derecho. Cuando los ingenieros dicen, como los abogados no quieren hacer nada, pero el mercado legal es supremamente interesante y hay muchísimo dinero, vamos a meternos de lleno a cambiar la forma en la que trabajan los abogados. Y vean esta noticia. Esta es una noticia del 2017, si recuerdo bien. Justin Kan, exfundador de Twitch, un emprendedor muy exitoso,
Después de su travesía montando varias startups, había como una cosa en común y era que estaba cansado de lidiar con abogados. Decía, no hay derecho que los contratos para levantar plata, y eso que en Estados Unidos y en Silicon Valley están bastante estandarizados. O sea, no hay derecho que esto sea tan costoso, tan repetitivo, tan pesado, como que sentía que le estaban agregando muy poco valor y muchísima complejidad. Y se aburre y dice, voy a levantar 65 millones de dólares de fondos de capital privado como Andreessen Horowitz, uno de los fondos más famosos del mundo, para reemplazar a los abogados básicamente con inteligencia artificial. Y básicamente hacer el experimento de qué pasa cuando le metemos toda esta cantidad de plata a reemplazar abogados. Y esta idea viene desde hace bastante, esta noticia es del 2017, pero miren que desde el 2013, más o menos en Silicon Valley, deciden, pues hay una apuesta muy grande a tratar de cambiar la forma en la que consumimos el derecho, en la que investigamos. Este es un ejemplo, una noticia de una empresa que se llama Judicata, que en su momento había levantado 7.8 millones de dólares para ser un buscador de jurisprudencia de sentencias supremamente sofisticado, que le facilitara la vida a las empresas, a las firmas y a las personas. Esto empezó a ser la primera vez que se invertía tanto dinero en mejorar una vertical muy concreta de servicios legales. Uno de los ejemplos grandes es Ironclad, una empresa para gestión contractual. Hay un montón de departamentos legales que todavía gestionan los contratos en el computador de las personas, de tal forma que si a un abogado de la empresa se le pierde el computador, se pierden todos los contratos. Ni siquiera quedan guardados en el correo. Ese es un problema gigante en toda la profesión, pasa en el gobierno también. ¿Y qué es lo que hicieron estos dos personajes? Armaron todo un software de gestión contractual moderno, reemplazando Microsoft Word, pensando en todo el ciclo de vida contractual. Y en su última ronda de financiación se levantan 100 millones de dólares y ya están la empresa de ellos está valorada en $1 billón. Esta es probablemente una de las startups más fondeadas en la historia, que está revolucionando la forma en la que concebimos, la forma en la que contratan las empresas. Y esto es porque es bien importante, porque los abogados estamos acostumbrados a mirar a la hora de contratación el código, lo que dicen los últimos libros, tal vez uno que otro ejemplo de derecho comparado, pero nunca miramos el proceso, y es cómo hacemos que el proceso sea mucho más eficiente, cómo usamos datos, cómo hacemos que sea mucho más fácil para la empresa contratar, para la empresa crear, hacer acuerdos de colaboración. Nada de eso lo estamos pensando al interior de los departamentos legales, al interior de las firmas de abogados o incluso al interior del gobierno. ¿Qué pasa también cuando los ingenieros se meten de lleno, incluso ya no a prestar servicios pues B2B, sino directo al consumidor? Y este es Josh Browder, un ingeniero que ahorita va a tener, esta cifra está mal, ya no tiene 23, tiene 26. ¿Y qué fue lo que hizo Josh? Josh, estudiante de Stanford, se iba a Inglaterra, porque es inglés, y cuando se volvía a Londres, le pedía el carro prestado al papá, y cuando lo sacaba a pasear, le ponían un montón de fotomultas. Y hubo un momento donde el papá le dijo, no te pago una multa más, te toca a ti pagar todas las multas. Ahí verás cómo haces. Y como buen ingeniero se puso a estudiar muy bien el código de tránsito de Londres y a ver cómo podía crear un bot para las apelaciones. Y esto fue lo que creó. Esto es básicamente un árbol de decisión que cuando uno responde todas las preguntas, a uno le hace la apelación, la carta de apelación automática, y además le apela automáticamente el servicio. Y lo sacó gratis. Cuando construyó el robotcito para aplicar, lo sacó gratis para que cualquier persona lo usara. Bloomberg pues tomó la noticia y decía, esto se tomó el mundo legal de una forma impresionante. Y esta es la primera página que creó Josh. Decía que era el primer abogado robot. En 6 meses, el robot apeló más de 190,000 multas de forma exitosa, ahorrándole más de $5 millones a los usuarios. Con ese éxito que hizo Josh, se volvió a Silicon Valley y se ha levantado $12 millones para crear más de 1,000 bots en una serie de cantidad de servicios, sobre todo de protección al consumidor. Digamos, para uno ponerle quejas de protección al consumidor a bancos, a aerolíneas, a servicios gubernamentales, a servicios de parqueo, a un montón de servicios a los que usualmente los ciudadanos no tienen acceso. Josh es el ingeniero que más está logrando democratizar el acceso al sistema legal en Estados Unidos y para mí probablemente en el mundo. Y ojalá pase a otras jurisdicciones. ¿Qué ha pasado también con este desarrollo? Muchas áreas legales, sobre todo en departamentos jurídicos, de empresas de tecnología, han dicho, oigan, vengan, esto que están haciendo este tipo de personajes, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?
Y hay varias empresas que están desarrollando bots internos para responder preguntas legales del día a día a clientes internos o incluso a clientes externos. Y lo que están tratando es de lo que se llama productivizar los servicios legales que presta un departamento legal para liberar a los abogados a que presten servicios de mucho más alto valor y lo que es rutinario del día a día, pasárselo a que el software sea el que lo que lo responda. Este es un ejemplo viejísimo de una empresa que se llama Beagle. Esta es una foto del 2012. ¿Y qué es lo que hace Beagle? Uno le sube el contrato a la plataforma y automáticamente uno le hace un análisis, un mapa de calor con los derechos y obligaciones de las partes, le dice cuáles son las cláusulas a favor y en contra de las partes, incluso cuáles son los mecanismos de terminación. Y esto lo hace en 1 minuto y medio. Un abogado se demora muchísimo más haciendo esto. Y esto es tecnología del 2012. Ni siquiera estamos hablando como de lo último que ha pasado, no estoy hablando de tecnología existente hoy en día. Esto se podía hacer hace 9 años. Imagínense lo que podemos hacer ahorita. Esto no termina de reemplazar a un abogado, pero sí le hace la vida a uno más fácil. Si uno tiene una negociación muy grande y el jefe lo llama y le dice a uno, necesito el resumen del contrato en 5 minutos, uno lo mete a Beagle, encuentra esto en 1 minuto y medio, le alcanza medio a pegar una leída y uno puede dar un resumen más o menos decente de qué es lo que pasa, liberando un montón de tiempo de los abogados. Esta es una empresa que se llama LegalZoom en Estados Unidos. LegalZoom es una empresa de lo que llamamos autoayuda, de autogestión legal, donde por vía de formularios inteligentes las personas llenan los formularios y pueden crear sociedades de una forma muy fácil, pueden crear sucesiones y testamentos, pueden registrar marcas, todo sin necesidad de la guía de un abogado. Hoy en día LegalZoom constituye el 40% de las sociedades en California. Está valorada en más de 2.5 billones de dólares y ahorita hay muchísimas empresas en Latinoamérica tratando de hacer esto. Yo incluso estoy en una tratando de replicar exactamente a LegalZoom, pero para el mercado legal colombiano. También, ¿qué está pasando en contratos inteligentes con blockchain o sin blockchain? Y es que, volviendo a lo que les decía, la innovación contractual se quedó en Microsoft Word. Y así como en software uno tiene como stack de software, como bloquecitos de Lego y capas donde uno usa un lenguaje de programación para una cosa y un programa para otra y así, en contratos hay varias empresas que están haciendo lo mismo, donde arman como capas contractuales. La capa transaccional, como de pagos, la capa contractual, una etapa de datos y una capa de analítica para tener datos específicos sobre cuál es el contrato con mejor desempeño, cuál es el que genera más fricción, en cuáles estamos teniendo más pleitos y poder hacer un seguimiento juicioso tener datos que nos permitan negociar con mucha más responsabilidad y como no solamente con la opinión legal, sino realmente con datos fuertes que nos permitan ser mejores abogados. Este es un mapa del 2008 de todo más o menos lo que estaba pasando en Legal Tech. Y hay un montón como de distintas verticales y empresas levantando una cantidad de dinero, creando una cantidad de servicios legales. ¿Y por qué esto es importante, más allá como de la narrativa de startups? Esta es la primera vez en la historia que estamos haciendo innovación y desarrollo en la profesión legal, que realmente estamos trabajando en hacer el derecho más sencillo para todos, o dos, viendo cómo usamos la tecnología para resolver el problema de escalabilidad y ser muchísimo más eficientes. Este es uno de los mapas del 2018 sobre inteligencia artificial aplicada al derecho. Y ahorita les doy un ejemplo muy concreto. Pero hay varias trabajando en redacción automática de contratos o incluso de memoriales, en gestión contractual, hacer lo que se llama Legal Analytics, en tratar de predecir el sentido de los fallos, todas estas sobre investigación legal, encontrar normas y jurisprudencia, que sigue siendo la vertical más grande, revisión contractual, y ahorita les voy a dar el ejemplo grande, propiedad intelectual. Y miren en revisión contractual lo que está pasando. LogX, que es esta, y en el mapa de plata que se han levantado, para el 2018 se han levantado 12 millones de dólares, ahora van bastante más. Hizo una competencia entre abogados y el algoritmo de ellos para la revisión de NDAs, de acuerdos de confidencialidad. Y pusieron a los abogados a competir con un algoritmo, revisando 5 acuerdos de confidencialidad que tenían errores. Tenían errores a propósito. ¿Y qué pasó? El algoritmo encontró el 94% de los errores, mientras que los abogados encontraron el 85% de los errores. Pero lo más importante es que el algoritmo se demoró 26 segundos revisando el contrato, mientras que los abogados se demoraban en promedio 92 minutos. El que más se demoró 156 minutos, el que menos se demoró 51 minutos. Pero el promedio fueron 92 versus 26 segundos. Ahora imagínense si uno pudiera liberarle
todo ese tiempo a los abogados, ya sea en gobierno, en áreas legales, en firmas de abogados, incluso a los ciudadanos que pudieran hacer consultas más o menos automáticas para muchos temas. ¿Cómo lograríamos democratizar el acceso a servicios legales y básicamente hacerle la vida más fácil a los ciudadanos? Y pasándolo un poquito al plano latinoamericano para que no se piense que todo está pasando por fuera. En Colombia, un grupo del que hago parte que se llama Legal Hackers, este es un mapa del 2018, encontramos que habían más o menos 74 startups o productos en distintas verticales. Hoy en día, la última versión del mapa lo hicimos en septiembre del año pasado y ya iban 120 startups tratando de hacer innovación en distintas cosas. Creció obviamente todo lo que tiene que ver con evidencias digitales por el COVID y porque hay mucha más sensibilidad alrededor de temas de ciberseguridad y demás. Un montón de empresas alrededor de investigación jurídica, de gestión de firmas de abogados, de departamentos legales y contratos, formas de prestar servicios jurídicos en línea, contrato marco que tiene contratos en blockchain, incluso nuevas formas de formación legal. Uno podría discutir si eso hace parte del Legal Tech o de EdTech, pero básicamente, como las universidades no están haciendo mucho y las áreas legales tampoco se preocupan por capacitar o por mejorar el coeficiente intelectual, hay una nueva oferta de cursos educativos que las personas están comprando directamente porque saben que aprender temas digitales es una cuestión de supervivencia para la carrera. Si pasamos a Perú, este fue un mapa de diciembre del 2020 hecho por pues, una página que se llama LegalTechis en España, donde también de a poco van creciendo distintas verticales en startups para mejorar todo lo que tiene que ver con litigios y procesos legales, softwares de gestión de despachos, marketplaces jurídicos para encontrar abogados de una forma mucho más fácil, consultas jurídicas y también evidencias digitales. En Chile el panorama es mucho más amplio, el mercado legal es mucho más grande y mucho más sofisticado. Y esto es varias de las cosas que están pasando en Chile. ¿Qué es lo interesante? Todo esto funciona como piecitas de Lego, que le permiten a uno ir armando lo que se llamaría como el stack de software para prestar nuevas formas de servicios legales, donde uno no está atado netamente a PowerPoint, el que es aventurero sabe Excel, sino que tenemos un montón de distintas herramientas para desagregar el trabajo legal, ser muchísimo más eficientes, mejorar la calidad e incluso enfocarnos en preguntas mucho más complejas, llegándole a una cantidad superior de personas y básicamente ojalá yéndonos más temprano a la casa sin tener que trasnochar para las personas que trabajan en fusiones y adquisiciones o cosas de ese estilo. Y eso es un repaso muy rápido de lo que está pasando en tecnología. Por primera vez estamos usando la tecnología en forma para mejorar la prestación de los servicios legales. El otro área que a mí me emociona mucho es legal design. ¿Y qué tiene el diseño? Y es básicamente traer el diseño a la profesión jurídica. Este es un mapa longitudinal, perdón, una gráfica de un estudio longitudinal que hizo el Design Management Institute de Inglaterra, donde construyeron un índice, básicamente lo que llaman ellos el índice del diseño, donde toman empresas intensivas en diseño, arman un índice con estas y las comparan con el índice, el S&P, el que tiene las 500 empresas más grandes de la bolsa. Y se dan cuenta que las empresas que son intensivas en diseño tienen un desempeño en la bolsa que es del 228% superior a las que no. El sector privado del diseño ha sido muy exitoso creando productos y servicios que la gente realmente quiera, que son fáciles de usar, que tienen muy buena experiencia de usuario. El caso típico es Apple, con el iPhone y los computadores de Apple. Y si el diseño ha sido tan exitoso en el sector privado para mejorar una cantidad de productos, servicios, para hacer que las juntas directivas sean más creativas, para desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿por qué no la traemos al derecho? Y eso es lo que hacíamos en el laboratorio de Stanford, donde traíamos el diseño para hacer lo que llamamos artefactos legales que la gente pudiera y supiera usar, que fueran sencillos, obviamente trabajando en temas que sean legales y usando la tecnología para hacer que la gente sea más efectiva y mucho más eficiente. Y juntábamos una cantidad de métodos del diseño, de actitudes y de modelos mentales para hacer una variedad de cosas. ¿Y qué podemos hacer con esta disciplina? Aquí les traigo un par de ejemplos. La primera, yo creo que la más famosa, es el diseño de documentos legales. Así se ven todos los contratos y todos los tipos de leyes en casi todas las empresas y en casi todas partes del mundo. Esto no ha cambiado. ¿Qué pasa cuando le traemos diseño a una serie de contratos sofisticados? Y esto es un ejemplo de un design jam en el que participé para rediseñar la compraventa internacional de mercaderías de la UNCITRAL. Así se veía antes, como se ven
muchas leyes y muchos tipos de contratos. Y así se veía toda la convención. Y lo que hicimos fue volverla mucho más sencilla y poner, en vez de tener un capítulo acá que sea cuándo se aplica y cuándo no se aplica, con sistemas de iconos y de colores, decir, aplican estas circunstancias y no aplican estas circunstancias. A la hora incluso de mostrar la responsabilidad, usando diagramas de este estilo para mostrar cuándo la responsabilidad pasa de una parte a la otra, haciendo que el contrato, uno no tenga que leer una cantidad de párrafos y parágrafos y literales y todo eso aburrido, sino que fuera muy sencillo y muy visual hacer esto. Airbus, por ejemplo, se tomó este problema muy a fondo. ¿Por qué? Porque el equipo directivo estuvo en una conferencia de Henk Goldstrom, un premio Nobel en economía, precisamente en teoría de contratos, y decía, miren, las economías modernas se mueven por contratos. Y el equipo directivo de Airbus dijo, si nuestra empresa entera se mueve por contratos con proveedores, con clientes y demás, ¿por qué nuestros contratos son tan difíciles? Esta fue la frase como que movió el trigger para ellos. Y este fue el manifiesto que hicieron en una servilleta en ese momento. Es cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer innovación en contratos, cómo podemos cambiar la cultura, cómo podríamos realmente rediseñar la forma en la que hacemos contratos. Y este es el rediseño de Airbus de un acuerdo de confidencialidad. Mucho más sencillo, uso colores. A mí me da risa porque a veces discuto con abogados que me dicen, pero un segundo, ¿por qué tiene colores el contrato? O porque tiene iconos. Esto ya no es un acuerdo de confidencialidad, esto es un brochure. Pero cumple con todos los temas legales. Y es mucho más sencillo y está hecho para que el NDA no sea un dolor de cabeza que le pasa a muchas empresas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la firma, por ejemplo? Contratos de este estilo en seguros, para darles un ejemplo. Esta era la versión antes, esta es una versión que nos tocó hacer en inglés para que lo revisara el reasegurador en Londres. Y lo hicimos de esta forma, mucho más sencillo, usando incluso líneas de tiempo, iconos, lenguaje mucho más sencillo. Si ven incluso muchas cláusulas hechas, como ven en estas, en forma de pregunta, definiciones al lado para que sea muy fácil para el usuario entender cómo se hace el contrato. Y sigue siendo una póliza de seguros supremamente robusta, no es menos que la anterior. Y estos son otros ejemplos de contratos que hemos rediseñado para hacerlos mucho más sencillos al usuario, para que los contratos transmitan los valores de la marca. Y lo mismo, siguen siendo igual de robustos, pero son mucho más fáciles de consumir y eliminan uno de los riesgos que los abogados nunca miran y lo que nosotros llamamos el riesgo de complejidad legal. Este es otro ejemplo con uno de nuestros clientes, donde estas dos páginas las pasamos a que se vean de esta forma, muchísimo más sencillo y muchísimo más amigable para el usuario. Y así se ven los contratos finales. Y esto responde a qué tal si diseñamos el derecho centrado en las personas para que las personas realmente puedan usar el derecho y para que el derecho no sea únicamente de abogados para abogados. ¿Qué está pasando incluso en el mundo de gobierno y en regulación? En Colombia la Superintendencia Financiera se tomó muy en serio la importancia de hacer que la legislación financiera, si queríamos promover la competencia y la facilidad del sector financiero, es muy importante que la legislación sea fácil de cumplir. Y si ustedes piensan, toda la regulación se ve y se siente igual, a pesar de estar hecha para distintos usuarios con distintas necesidades y habilidades, para regular objetivos muy distintos. Y si cambiamos la pregunta y decimos, ¿cómo hacemos que sea fácil entender la regulación? ¿Qué estamos haciendo con la superfinanciera? Pasar de que la información legal se vea de esta forma a hacer lo que llamamos prototipos regulatorios y tratar de hacer, esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo con el sandbox regulatorio, simplemente a manera de prototipo, y es cómo hacemos que el documento sea muchísimo más sencillo. Y esto todavía se puede hacer más visual. Tocas de a poquito porque los cambios culturales son complejos. Pero ¿qué pasa si empezamos a pensar en prototipos regulatorios que podamos probar con usuarios, así como en servicios digitales? Hacemos prototipos y probamos para ver qué funciona y qué no funciona y tomamos retroalimentación y mejoramos. ¿Qué pasa si empezamos a hacer prototipos regulatorios que eventualmente nos permitan sacar regulación que sea muy sencilla de entender? Y ahora, ¿qué pasa si mezclamos todos en el sector de justicia? Les damos un ejemplo concreto de otra cosa que estamos haciendo. ¿Qué pasa si diseñamos la justicia centrada en las personas? Cuando yo estaba en Stanford, una de las cosas que hicimos fue un bootcamp de emprendimiento para abogados, donde le estábamos enseñando a los abogados técnicas de emprendimiento para crear startups, pero también para crear startups en servicios legales o para hacer emprendimiento interno dentro de las empresas incluso. Y otra de las iniciativas en la que participé fue esta, que se llamaba Prototipando el acceso a la justicia, un poquito pegado al concepto de prototipar regulación y políticas públicas. ¿Y cómo llevamos esto a la innovación en la justicia? Estamos trabajando con la Escuela Nacional de la Judicatura del Poder Judicial de la República Dominicana. Y creamos esto, el laboratorio de la Escuela Nacional de Innovación para la Justicia, con el propósito de hacer la justicia centrada en el ciudadano. Y estamos respondiendo a estas preguntas.
¿Cómo podemos hacer que todas las personas ojalá tengan acceso a la justicia? ¿Qué nuevos servicios de justicia podemos, ojo a esta palabra, inventarnos? No va a ser mejoras 1.0, 1.2, 1.3. Es cómo nos podemos inventar nuevos servicios para facilitar la vida de los ciudadanos. Y esto aplica a cualquier tipo de servicios legales. Podríamos cambiar acá justicia para decir qué nuevos servicios el área legal puede inventarse para facilitar la vida, y acá puedo poner empresa. ¿Cómo podemos hacer que la justicia esté centrada en el usuario? ¿Y cómo podemos hacer innovación y desarrollo para servicios legales? ¿Y qué nos inventamos? Nos inspiramos de una iniciativa en Stanford que se llama Hacking for Defense y después Hacking for Diplomacy, donde se están tomando todos los métodos de emprendimiento desarrollados en Silicon Valley para resolver problemas del Estado. En esta iniciativa en la que participé, la idea era trabajar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, resolviendo problemas de seguridad nacional, problemas bien complejos. Y con la República Dominicana dijimos, ¿qué tal si llevamos esta metodología como de medio hackathon con Lean Startup y diseño para hacer un hackathon enorme en pro de la justicia, no de un fin de semana, sino que sea un hackathon 2 veces al año de 11 semanas que realmente nos permita hacer innovación en servicios legales? Y esto fue lo que creamos, lo que llamamos el hackathon Visión Justicia, donde creamos un hub académico trabajando en esta intersección, tecnología, universidades, poder judicial y sector privado, para poder usar metodologías de emprendimiento. ¿Y qué estamos haciendo? Juntamos 5 universidades. Las universidades van a crear equipos interdisciplinarios de estudiantes, siempre tienen que tener diseñadores, ingenieros y abogados, para resolver retos legales reales que nos puedan ayudar a mejorar varias partes del sistema legal. Una de las preguntas que tenemos, por ejemplo, es cómo podemos usar blockchain para mejorar el registro inmobiliario. ¿Cómo podríamos usar la inteligencia artificial para hacer analítica de datos en sentencias? ¿Cómo podemos hacer que la consulta de procesos sea más fácil? ¿Cómo podemos desarrollar aplicaciones o páginas web que les permitan a los ciudadanos entender para qué sirve la justicia? Y básicamente la pregunta que le lanzamos a todo el sistema legal fue, ¿nos ayudan a transformar la justicia? Abriéndonos no solamente a las facultades de derecho, sino invitando a las facultades de comunicación, de psicología, de filosofía, de ciencia política, de ingeniería, de economía, porque el sistema legal y la justicia no es un problema de los abogados, es un problema de todos. Y lo mismo ocurre en las empresas. Cuando uno dice tengo un problema legal, Peter Drucker es muy famoso por decir que no existen problemas de mercadeo, problemas legales, problemas de ventas, sino solamente existen problemas de negocio. Cuando uno tiene un problema legal dentro de una empresa, uno realmente tiene un problema de negocio y tiene que ser resuelto de forma interdisciplinaria. Estamos haciendo lo mismo, pero transformando la visión para la justicia. ¿Cuáles son las implicaciones un poco de esto que venimos comentando? Lo primero es que necesitamos abogados con mentalidad digital, realmente mentalidad digital, dispuestos a aprender, a crear, a construir cosas y aprovechar todas las bondades de la cantidad de herramientas y juguetes que tenemos hoy en día. Necesitamos abogados que sean empáticos, que puedan hablar el idioma de las otras profesiones, de las otras áreas de la empresa, de los clientes, de los consumidores, de los reguladores, que no se comuniquen únicamente en su lenguaje porque piensan que por ser más técnicos son mejores, sino realmente cambiar a un abogado que se comunique y que cualquier persona lo pueda entender. Es muchísimo mejor abogado que el que cree que porque es un montón de palabras complejas es mucho mejor. Necesitamos abogados creativos porque tenemos todavía muchísimos problemas a la hora de ofrecer servicios legales. Y como tenemos ahorita muchas herramientas, la magia está en cómo combinamos y cómo rediseñamos el trabajo legal para ser mucho más eficiente y lograr los objetivos de la organización en la que estamos trabajando. Y finalmente necesitamos abogados que sepan construir cosas. Hoy en día con las herramientas que se llaman no code podemos construir intranets, podemos crear sistemas internos de gestión, podemos crear sistemas de gestión del conocimiento, podemos crear sistemas que respondan preguntas de forma automática, todo eso sin tener que programar. Si uno sabe programar, espectacular, pero hay una cantidad de herramientas que nos permiten crear software sin tener que programar. Y para eso necesitamos abogados que no solamente hablen y escriban, sino que también sepan construir la nueva gama de servicios legales, la nueva gama de asesoría legal que necesitaban las organizaciones. Y entonces con esto cierro y tenemos como 15 minuticos para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Para que sepan, ya le dimos a todos la posibilidad de hablar, entonces si tienen preguntas pueden hacerlo directamente hablando. ¿Nadie tiene preguntas?
Eh, yo sé que tenemos a varias personas del BNP que presentes en el evento. No sé si tienen preguntas relacionadas tal vez con el derecho y el sector financiero y la innovación tecnológica en el sector financiero y el derecho. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Caroline. Hola ¿Me Caroline, ¿cómo escuchan? estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta presentación, muy interesante. Pues tengo Muchas una gracias. pregunta que es más como práctica. Al final hablaste de herramientas que permiten como tal vez crear soluciones sin pasar por la programación. ¿Puedes citar algunas o explicar cómo funciona? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en la firma usamos mucho una herramienta que se llama Notion. Ahí se las voy a poner en el chat. Y con Notion uno puede crear una cantidad de cosas. Déjame ver si les puedo, déjame ver qué les puedo mostrar como de Notion. La ventaja como de lo que se llaman herramientas no code es que son herramientas en la nube que no tienen que pasar como por el dolor de cabeza de pasar por el departamento de ingeniería. Les voy a mostrar simplemente un ejemplo como de una plantilla. Dame unos segundos. Entonces, la herramienta se llama Notion, que fue la que les puse en el chat. Y esto es como un dashboard de cosas que uno podría construir con un equipo. Acá podríamos tener todas las metas del equipo. Esto es pues, un ejemplo de lo que uno haría como para una pyme en ventas. Tener acá como todas las metas de ventas, un calendario compartido. Siempre tener como los apuntes de las reuniones en un solo lugar. Cada vez que uno tenga como reuniones estratégicas, todo el mundo puede ir poniendo acá esto en documentos colaborativos, link muy rápidos a los temas como de acceso y organizar acá toda la productividad como de la pyme. Acá uno puede poner cuáles son los proyectos, qué está pasando en operaciones, quién es el equipo, qué está pasando con el equipo, incluso cuáles son las tareas de cada miembro del equipo o notas que el equipo quiera hacer y que todos tengamos acceso sobre determinados temas. Podemos hacer como el seguimiento acá al tema de ventas, pero lo chévere de Notion es que uno puede construir plantillas para lo que sea. Si ponemos simplemente acá, creo que no me está dejando la... Es que no quiero abrirlo todo porque me toca mostrar cosas de la oficina y no puedo. Pero la belleza de Notion es que podríamos inventarnos un montón de cosas distintas y una cantidad como de base de datos para mejorar todo sin necesidad de programar. Entonces tú podrías montar la intranet entera de un equipo legal en una herramienta de este estilo. Nadie tiene que programar y no hay que integrarlo con los sistemas de TI sin comprometer, por ejemplo, la ciberseguridad del banco o de la empresa en la que trabajen. Entonces nosotros tenemos muchísimas cosas montadas en Notion para crear cosas de este estilo. También hay otras como por ejemplo Webflow, hay otra que se llama Bubble, en la que uno con Bubble no puede replicar apps tipo Uber o básicamente puedes crear apps dentro de Bubble, automatizando un montón como de workflows y pegar incluso estas herramientas vía APIs o vía otra herramienta que se llama Zapier. Y uno apunta a 3 o 4 herramientas, puede tener un sistema interno súper poderoso, muchísimo más barato que el construir algo internamente. Esa es la idea como con las herramientas no code. José, yo tengo Ok, 2 preguntas. Caroline, muchas sí. gracias, muchas gracias. Mira, incluso acá hay un ejemplo muy rapidito. Esto es una plantilla que por ahí me encontré en internet. Esta es una plantilla como para llevar control de litigios judiciales. Esta alguien la hizo, creo que es de España tal vez. Y uno acá puede armar una base de datos de una vez con todas las etapas procesales, las audiencias, cuál es el tipo de proceso y demás, y llevar Analytics y seguir muy de cerca quién tiene cuántos procesos, seguir cuál es el tipo como de pleito y uno puede meterse ahí a la página de esto y tener toda quién es el procurador, el juzgado entre el que uno la lleva, cuáles son los documentos importantes, qué sentencias pueden ser útiles y notas. Y uno puede construir esto en Notion. Y uno puede construir básicamente lo que uno quiera. Listo. Tengo dos preguntas. La primera sería, si nos puedes hablar un poquito más de lo que están haciendo en regulación con la superfinanciera. Eso me parece interesante. Y la segunda sería más bien, pasaste rápidamente en tu presentación sobre esto, pero me interesa si nos puedes repetir un poco los ejes o las diferentes temáticas que LegalTech aborda.
Claro que sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la superfinanciera? Estamos como capacitándonos en todo el proceso de legal design para mejorar la calidad regulatoria. ¿Y qué buscamos? Que la regulación financiera reduzca las cargas administrativas a las personas, que sea mucho más fácil de cumplir, y la otra es que la regulación financiera sea mucho más fácil de entender. Y esto va a tener un impacto en el sistema financiero por varios lados. Uno, yo creo que va a haber mucha presión para que los bancos tengan contratos sencillos a la hora de proteger al consumidor, no los típicos contratos que tienen los bancos que son pesados y que tratan como de meter goles con letra pequeña. Y la otra es que, pues a medida que la regulación financiera sea más fácil de entender, va a ser más fácil para las fintechs entender y competir. Entonces yo creo que eso va a ampliar el espectro de competencia, porque todavía entender la regulación financiera funciona como una barrera de entrada para el sistema. Entonces eso es como en resumen. Y en Legal Tech, para mí Legal Tech es el uso de la tecnología para mejorar la prestación de servicios legales. Y hay un montón de verticales. Tiene una vertical como de investigación jurisprudencial, una de solución de diferencias en línea, que no alcancé a tocar por tiempo, pero donde básicamente con sistemas de mediación en línea tú puedes resolver pleitos sin la necesidad de acudir a un juez. Y eso está usando mucho para protección al consumidor. Canadá, por ejemplo, tiene un tribunal creado para que la gente pueda acudir sin abogado, donde usan técnicas de mediación en línea y están resolviendo pleitos gratuitos de forma masiva a todos los ciudadanos. Está la vertical, digamos, que atiende sistemas de gerencia de firmas de abogados. Hay otra vertical dedicada a mejorar la forma en la que uno gestiona los pleitos. Hay una vertical dedicada netamente a gestión contractual. Hay otra dedicada como a tratar de predecir sentencias y el resultado de las sentencias. Otra para automatizar reclamos tipo fotomultas, creación de sociedades o pleitos del consumidor financiero. Y probablemente las verticales van a ir creciendo a medida que más personas se meten en esto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para José? Bueno, entonces si no hay más Listo. preguntas, lo dejamos ahí, Jeremy. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, José, por esa muy buena presentación. Me encantó, muy exhaustiva. Y bueno, espero que a todos los participantes les haya gustado también. Muchísimas gracias por la invitación, Jeremy, y un abrazo a todos. Sí, feliz noche. Hasta luego.